acontecer que vive el país y de las preocupaciones de ellos que sienten por la vida política y social y económica de la República Dominicana. Grandes amigos, Víctor Correa, René Macías, Eddie, que siempre están ahí. Mario, de Pensilvania, Henchi, me escribe ayer y me dice, yo quisiera que usted pudiera, y Henchi y Carlos, me analizaran un poco el discurso del nuevo mandatario mexicano, Manuel Andrés López Obrador. Yo le dije, sí, cómo no, Mario. Claro, Mario, que vive en Pensilvania, un saludo para él. Y él lo decía en referencia a lo que existe en México, que él entiende que existe en la República Dominicana. Y que todos entendemos. Pues yo voy a decir lo siguiente con relación a los aspectos, algunos de los fragmentos, algunas de las cosas que especificó el nuevo mandatario mexicano. Que dicho sea de paso, hay que reconocer que cuando un jefe de Estado habla como habló López Obrador y habló en términos de que ya México se podía tener confianza a su llegada, ayer lo vivimos ya, de que hay confianza en México. Confianza en el sector empresarial, confianza en el sector inversionista, porque la Bolsa de Valores mexicana, en apenas 24 horas después de estar como presidente de la República, ya en sus funciones, se disparó hacia arriba. La Bolsa de Valores mexicana. Y la presión con el dólar disminuyó. Se fortaleció el peso mexicano. Tenía siglos que no lo hacía, porque era hacia la baja. Como pasa aquí, que en vez de tener una moneda fuerte, tenemos una moneda débil. Ya no es una moneda, no es el peso, es la mitad de un peso. Menos de la mitad de un peso, lo que tenemos. Mira, el nuevo presidente mexicano dijo en su discurso que él ponía en venta ese mismo día el avión presidencial. Ayer mismo, cuando se pensaba y él había manifestado que se iba a enviar a Estados Unidos para ponerlo en venta en los Estados Unidos, aparecieron empresarios mexicanos, o no sé si son mexicanos, que estaban ofertando 1.900 millones de pesos mexicanos por el avión. No sé el equivalente en dólares. Había que ver la exactitud de la moneda. Y que habían otros ofertantes. Eso demuestra que lo que él dijo en su discurso va camino a la realidad. Desde que llegó, su salario fue autorizado a ser rebajado en un 60%. Pero firmó de una vez la rebaja de todos los salarios del Ministerio Público en función de lo que ganan mucho. Y sometió de una vez el aumento de salario para la clase más baja, tal como lo había pronunciado. Puso de una vez, motorizó lo que es que los nuevos jóvenes, los llamados Nini, comiencen a inscribirse en un nuevo plan de adiestramiento para la economía mexicana y que se le va a pagar. Fíjense que el discurso de ese señor no solamente generó confianza en México, y qué bueno, México, uno de los países más adorados en el mundo, pero especialmente por los latinos, por ser un país que dio albergue y le ha dado albergue a toda nacionalidad. Ha sido una fuente de apoyo, de democracia contra los países dictatoriales de los años 40, 50, 60, 70.
desde México salieron grandes embarcaciones revolucionarias para combatir dictadura. O sea, la trayectoria de México es inmensa en el respeto a la democracia. Por eso el presidente habló de la gran vergüenza que existe con respeto que hay hacia las Fuerzas Armadas mexicanas, que han sido leales al poder civil y nunca después de aquella época se han dado a la tarea de romper con el orden constitucional. Al contrario, se han mantenido al margen totalmente. Mira, para que tú sigas ahí mismo, que es algo que está saliendo reciente en el día de hoy, dice que el nuevo mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, enviará en el día de hoy al Senado de su país una iniciativa para eliminar el fuero del presidente. Una de sus promesas insignias de campaña con la que busca marcar cada vez más distancia entre sus antecesores. Hoy envía esa reforma al artículo 108 de la Constitución mexicana y suspender el fuero del presidente de la República, dijo López Obrador en una conferencia de prensa. Según la Constitución mexicana, el presidente solo puede ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Dice él, se termina la impunidad del presidente establecida en la Constitución. El presidente va a poder ser juzgado como cualquier otro ciudadano, agregó el mandatario. Bueno. Eso conmigo termina. El presidente es responsable de muchas cosas que pasan en sus naciones. Y por eso, a partir de el conocimiento de esta iniciativa, comenzará un nuevo ciclo en la lucha contra la impunidad y la corrupción en México. Dios, ¿tú te fijas por qué uno se siente, los latinoamericanos? Entonces, nosotros peleando aquí todos los días por él. Los latinoamericanos nos sentimos representados. Él sabe que el presidente es responsable de muchas cosas. Sí. Entonces, como latinoamericano orgulloso de buscar el respeto a la Constitución, a la moral y acabar con la corrupción y la impunidad, yo me siento ser orgullosamente latino y orgullosamente seguidor del presidente de México, porque también manifestó en su discurso que al segundo año de mandato se sometía a la voluntad del referéndum del pueblo para aprobar o si él continúa o se va. Si continúa o se va. Y con esto que acaba de enviar, entonces él manifiesta, si acaso a mi segundo año puedo ser acusado de eso, que me lleven a la justicia. Exactamente. Eso es lo que le está diciendo. Sí. Yo sueño. Él no fue a cubrirse. Porque lo de Mario, con relación a ese, que quería que nosotros opináramos, mira Mario, y a todo el que me está viendo, todo el mundo tiene derecho a reivindicarse. Quizás ese no era su sueño hace 15 años, 20 o 10 de López Obrador. Quizás no era su pensamiento. Y hoy lo es. Así le puede pasar a cualquier persona que sea político y que se haya equivocado. Y rectificar es de sabio, no es de cobarde, es de sabio. Los ejemplos que nosotros tenemos de personas que han rectificado como sabios y que se han convertido en vida, aún en muerte, del corazón del pueblo dominicano, yo tengo dos que puedo recordar y decir. Rafael Fernández Domínguez y Francisco Alberto Camaño Deñó. Correcto. Los dos, uno, el primero, era hijo de Ludovino Fernández, general fuerte de Trujillo, y el otro de Fausto Camaño, general fuerte de la era de Trujillo. Hay que decir, ambos muy cercanos al generalísimo dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina. La gente lo tilda a ellos de criminales, hay que decirlo crudamente. Entonces, los dos
eran unos asiduos acusados por la población en la época de criminales al servicio de Trujillo. Así es. ¿Qué pasó con Rafael Fernández Domínguez y con Francisco Alberto Camaño de John? Son dos héroes nacionales, los que no fueron su padre. Así es. La historia ha juzgado a su padre y la historia ha premiado a ellos dos. Así es. Son hijos directos. Subieron a la milicia con su padre, ambos, con el concepto del trujillato. Y luego depusieron de esa actitud y se sumaron al pueblo. Y hoy República Dominicana reconoce a Francisco Alberto Camaño de Ño como un presidente constitucional, aunque no fuera elecciones, como el símbolo de la guerra del 24 de abril, como un defensor de los derechos sociales de los dominicanos, lo que no se hizo ni se hará nunca con su padre. Entonces, eso muestra que pueden haber cambios significativos en el ser humano y que pueda reivindicarse. Los mexicanos se han pasado años, siglos, esperando que alguien llegara con esa actitud de desprendimiento moral y social, de enseñanza de que se puede y de que no siempre debe de ser el gobernante a favor de la minoría, sino de la mayoría. Y hoy la minoría en México tiene que sumarse a la mayoría. Se acaban los privilegios. Los mexicanos deben de cuidarlo. Deben de cuidarlo. Habían 200,000 jóvenes en pleno frente al Palacio, el Zócalo de México, festejando la llegada de él. Entonces, ¿cuál es el sueño dominicano? Bueno, nuestro sueño es, no importa quién sea el presidente de la República en el año 2020, no importa. Puede ser hasta Danilo que repita, puede ser Leonel que vuelva, puede ser Hipólito que vuelva, puede ser Luis Abinader que sea el presidente de la República, puede ser quienes están auspiciando desde el exterior y gran parte aquí ya, Ramfi Trujillo, porque total, lo que los dominicanos no están buscando cómo se llame el presidente de la República. El pueblo está buscando, igual que los mexicanos, quién desbarate el dominó de la corrupción y la impunidad. Quien llegue y asuma con respeto, con dignidad, nuestra bandera. ¿Quién le va a devolver la confianza a la población? ¿Qué es lo que hemos perdido? No hay confianza en las instituciones, no hay confianza en los gobernantes, no hay confianza en el Congreso. Pero peor aún, no hay confianza en la justicia. El eje de países como México, al igual que el nuestro, significa el primer mandatario. Los cambios que puedan venir y surgir en México dependen de la voluntad exclusiva de su presidente. Si él da el paso al frente con los ejemplos que deben de existir en una nación, los demás tienen que darlo, porque el presidente es el número uno dentro de sus ciudadanos. Y él debe de comulgar con el ejemplo y está a la disposición el mismo presidente de que si se equivoca, la justicia lo condene. Él es que debe de decir que la justicia no está por encima de él, porque si la justicia está por encima de quienes gobiernan, no hay justicia. No hay justicia. En los Estados Unidos pudimos darnos cuenta de que un presidente no está por encima de la justicia. Y todos conocen el caso de Watergate, de Richard Nixon. Tuvo que dimitir, siendo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. La justicia lo hizo dimitir, porque violó las leyes de los Estados Unidos. Y nadie está por encima de la ley
en los Estados Unidos. Hoy nos damos cuenta que nadie estará por encima de la ley en la República de México, porque quien lo está haciendo, quien ha tomado la decisión, es el presidente. Y le ha dicho al Congreso, si yo no estoy por encima de la ley, tampoco ustedes, tampoco mis ministros, tampoco ningún ciudadano, empresarios. La ley, dice el nuevo presidente de México, es la ley. Habló de Benito Juárez en función de la ley. Y habló 17 veces de que había que acabar con la corrupción y la impunidad. Y solo se acaba con la corrupción y la impunidad si el primer mandatario está a disposición de la justicia, si él es acusado de corrupción. Porque él es el ejemplo de que no debe de haber corrupción. Y él dijo en su discurso, solo respondo por mi hijo más pequeño porque no es mayor de edad. No respondo ni por mi esposa, ni por mis otros hijos, ni por nadie, ni por mí mismo, si hago algo contrario a la ley. El sueño de los dominicanos, al igual que todos los que me ven, es poder escuchar decisiones que la sociedad se sienta orgullosa donde vive. Los mexicanos hoy se sienten orgullosos de decir, como sienten los uruguayos, de saber que en su país existió Pepe Mujica, que demostró a la sociedad y al mundo que él no estaba por encima de la ley y que la corrupción no era parte ni de su vida ni de su accionar. Hoy en México volvemos a escuchar a un presidente decir que él no está por encima de la ley. Nuestro sueño, queridos dominicanos que nos ven aquí y en el extranjero, es que el nuevo presidente que asuma el país en el año 2020 nos diga en su discurso, no con palabras, sino con hechos, y que desde ahora, dentro de los proyectos de campaña, como hizo López Obrador, que todo lo que está haciendo fue parte de su pronunciamiento en su programa de campaña, los hagan lo que aspiran a la presidencia, de decirle a esta sociedad, se acabó la corrupción y la impunidad y la justicia manejada por el presidente de la República. Bueno, Santiago Cuesta, hay que decir que en el día de ayer fue aprobado en el Senado de la República en 2 lecturas consecutivas todo lo referente a la ley de ingresos y gastos públicos de la Nación para el año 2019. Se estima en 921.810.6 millones de pesos el presupuesto de la Nación para el próximo año 2019. Ya será enviado a la Cámara de Diputados para su ratificación. Sabemos que ya ahí se han presentado algunas voces, algunas curules disidentes con relación a lo que se está planteando en el monto, pero hay que decir que ese presupuesto de la Nación, hay una parte de unos 643.906 millones que se dedicarán a gastos corrientes, que son aquellos gastos en donde para pagar cosas, ahí debe estar incluido todo lo que tiene que ver con el pago de la deuda, esta gran deuda de la República Dominicana, está dentro de los gastos corrientes. Habría que ver que una deuda que es para pagar ya el 51.6% que tiene de deuda pública con relación al Producto Bruto Interno. Ya sabrán ustedes entonces que esa cantidad de dinero, 643.000 y tantos millones de pesos, quedan solamente, se habrá destinado 121.549 millones para gastos de capital. El gasto de capital es aquel gasto que se utiliza para el fortalecimiento de instituciones, organizaciones en las empresas para
fortalecer y aumentar la productividad, en tanto que para el Estado es para satisfacción, en este caso, de las necesidades de la población, el levantamiento de nuevas obras y todo lo que eso implica, el gasto para ser invertido. El gasto corriente es para ser pagado. Entonces, vamos a ver qué sucederá con relación a todo esto, y hay aproximadamente unos 200 y pico, unos 2.000 millones que hay que ponerlo porque este presupuesto también tiene adendum que incluye la cantidad de dinero que se va a coger prestado para completar este monto, porque no es que las recaudaciones hasta el momento que pueda tener el Estado Dominicano o que ha tenido llega a la cantidad de 921.000 millones, a pesar de lo que haya dicho Magín Díaz en días pasados, de que habían sobrepasado las expectativas en el cobro de las recaudaciones, pero al fin y al cabo este presupuesto para el próximo año hay que completarlo con otro préstamo. Ya ustedes se ha oído hablar de eso, y así es, porque hay un déficit actualmente en el Banco Central de la República Dominicana con relación a todo esto que tiene que ver con los ingresos del Estado. Pero ojalá que esto al fin y al cabo lo puedan aprobar, porque es inevitable que las deudas que han sido contraídas hay que pagarlas. Hay que pagarlas. Ya hay 300 millones que en el día de ayer se agregaron. Pero uno dándole seguimiento también entiende porque aquí no se produce nada, aquí no se... La balanza comercial de la República Dominicana es muchas veces hasta escondida por el propio Banco Central. Porque aquí lo que se hace es que se importa. Aquí no se vende, aquí se importa. Aquí se trae. Aquí es muy poco lo que se manda para allá. Algunos empresarios tienen ese negocio fluido de exportación. Pero no así la República Dominicana como política, ¿no? Eso no puede ser así. Pero sí, el presupuesto de la nación será de 921.000 millones, 921.810.6 millones para el año 2019. Y ya oyen ustedes el desglose en la cual debe cumplirse. A pesar de que no se cumple, digo debe cumplirse porque el presupuesto de cada año es una ley. Y como la ley es para cumplirse, entonces necesariamente, ojalá, que por lo menos tenga la capacidad del gobierno de cumplir eso. Y que para el próximo año 2020, entonces se van a ir agregando las nuevas deudas que serán asumidas, que serán contraídas por el Estado Dominicano en lo que resta de año, en estos 26 días que le quedan al año 2018, y entonces en el 19 las deudas que se van a contraer, pero parece que el festival no va a parar, porque como es un gobierno que no informa. Ayer hablaba yo con Cuesta Curi de los 150 millones aquellos cuando no me acuerdo el nombre de el huracán o el ciclón que se creía que iba a azotar a la República Dominicana y que no había dinero para un fondo de contingencia. Se cogieron 150 millones, pero no se sabe, no pasó nada, pero no se sabe qué se hizo con esos 150 millones, porque el gobierno no informó. Y esa es la razón por la cual uno tiene que hablar, porque si no supiera que el gobierno informara, uno dijera. Pero que el gobierno no informe, el gobierno no dice. El gobierno no tiene la responsabilidad ni la obligación. Para desastres y riesgos. Para desastres y riesgos fue aquella vez. Sí, pero ni hubo desastres ni hubo riesgo. El riesgo es permanente, lo que pasa es que en ese momento no se puso de manifiesto, pero como el gobierno no informa, uno tiene que entonces estar opinando y como ciudadano, entonces decir lo que uno entiende en torno a todo esto que el gobierno maneja. Pero ahora hay 300 pesos mismo. Ahora hay 300 pesos. Ahora hay 300. Son 450. 450 pero el gobierno 450 millones de dólares llevado a la tasa es un buen dinero. Pero yo creo que el gobierno debe decir entonces en qué momento y en qué lugar y qué es lo que va a hacer con eso para que uno no tener que estar haciendo opiniones, emitiendo opiniones aquí y reclamando cosas. Porque si realmente no sabemos, el gobierno sabe que cogió, pero gastó y no informó a quienes van a pagar el dinero. ¿Y quién es que va a pagar el dinero? Nosotros, los dominicanos que estamos aquí y los dominicanos que están allá, que envían sus remesas para que se ha gastado ese dinero aquí y sus familiares puedan generar los impuestos de los cuales se va a percibir el dinero para pagar esa deuda.
Bueno, hay una estimación de 0.4 que deberá de existir de incremento en el pago de impuestos, tanto por la Dirección General de Impuestos Internos como aduana. Hay un estimado de que podrán recaudar por encima de lo que hicieron este año, un 0.4%. Eso es mucho dinero. Pero debo de recordar también, agregar ahí mismo lo de López Obrador, cuando dijo que cuando FOB llegó al gobierno, México debía 1.5 billones de dólares de la deuda externa. Y que al finalizar su mandato, el de él y de Calderón, donde hubo buena ganancia y buen negocio con el petróleo en México, sin embargo, la deuda se incrementó en 5.4 billones de dólares. Y que al final, ahora con la entrega de Peña Nieto, ya se habla de 10 billones de dólares que debe México. Y que a partir de ese mismo día no habría más deuda, que México no iba a contraer ningún tipo de deuda con ningún organismo. Se frenaba la deuda y se empezaba a pagar, dijo López Obrador. Sí, así es. Igual que aquí. Mira, hay una noticia que debe de llevar preocupación al grupo de Leonel Fernández y debe de llamar la atención a la sociedad dominicana. Es que el 21 de febrero del 2016, el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien tiene 2 periodos consecutivos, según la Constitución de Bolivia, son 2 periodos, era 1 y la modificaron y lo llevaron a 2, para que él se eligiera. Igual que aquí. Y entonces, igual que aquí, y logró 2 periodos y no más. Resulta que Evo Morales, para buscar un tercer mandato, sometió un referendo a la población en febrero del año 2016 y perdió. El sí o el no, la población, con relación a si le permitía un tercer mandato consecutivo, porque tiene 2. El pueblo de Bolivia dijo que no. Bueno, un año después, el Tribunal Constitucional de Bolivia emitió y declaró que Evo Morales podía ser candidato de manera continua, sin restricciones, porque se le habían violado los derechos de la persona a ser elegido. No entendí eso y lo recuerdo porque el Tribunal Constitucional se había puesto por encima de la Constitución. Sí. Porque no entiendo cómo un Tribunal Constitucional puede abrogarse el derecho de decir que Evo Morales podía ser, de acuerdo a esas normas, candidato porque estaba buscando la reelección de manera indefinida y entonces se estaba afectando la parte de sus derechos humanos. Oigan el calificativo del Tribunal Constitucional de que se le estaba afectando la parte de los derechos humanos como candidato. Entonces, ¿para qué la Constitución sirve? Me preguntaba yo. Si existe una Constitución que no violenta nada, sino que establece las normas de los derechos humanos de un país, ¿cómo puede decir al Tribunal Constitucional que se le estaban violando sus derechos? Entonces, si existe un Tribunal Constitucional, no tiene sentido que exista una Constitución. Porque si lo que existe en la Constitución, el Tribunal Constitucional lo elimina, entonces no tiene sentido haber una Constitución como la regla que se establece en una nación. Bueno, en el día de ayer, el Tribunal Superior Electoral acaba de habilitar para ser candidato de nuevo
a la presidencia por tercer periodo consecutivo a Evo Morales. Ya no solamente el Tribunal Constitucional, que dijo que se le estaban violando sus derechos humanos. Ahora es el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia que dice que puede inscribirse como candidato. Y yo te pregunto, gente, ya hay un precedente en Bolivia. En Bolivia hay un Tribunal Constitucional igual que aquí. En Bolivia hay un Tribunal Superior Electoral, allá se llama Tribunal Supremo Electoral. Aquí también lo tenemos. ¿Será que en marzo lo que viene es la decisión del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Constitucional, a sabiendas de que en estos días serán electos los 4 faltantes miembros del Tribunal Constitucional? Y yo supe, igual que Genchi y otros, que el actual presidente constitucional del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Melton Rey Guevara, había dicho, rectificando lo que dijo en un programa de televisión un miembro de ese tribunal, Díaz Firpo, de que había vuelta, de buscarle vuelta a que el presidente Danilo Medina podía ser candidato en el 2020. Sí, que había que buscarle un bajadero. Y que nada más había que mandarlo, que había que buscarle simplemente un bajadero. Ahora yo me doy cuenta por qué yo he mantenido mi coherencia constante de más de un año, de que en las elecciones del año 2020 Danilo Medina será candidato del Partido de Liberación Dominicana. Y ustedes que están perdidos, lo que se llaman leonelistas, que están perdidos, van a tener que levantar la mano en el Congreso, van a tener que levantar la mano en el Comité Central y van a tener que levantar la mano en el Comité Político. Este precedente de Evo Morales es más que suficiente para que el grupo de Danilo Medina entienda que sí se puede volver a ser candidato en el año 2020. Esperemos a ver cuál será la decisión entonces del doctor Leonel Fernández Reina, presidente y aspirante a la nominación del PLD, ahora cuando él dijo que hablará la primera semana del mes de abril. Así es. Después de Danilo. Después de Danilo. Sí, entonces, eso es bueno que se chequee ese precedente. Ya esto está recorriendo todo el continente a través de las informaciones, porque se creía incluso que hasta lo interno del mismo partido de Evo hay gente que estaba preparando sus aspiraciones, su proyecto. Sí, había contradicciones. Esto lo retranca, como lo ha retrasado aquí Danilo Medina, hasta el mes de marzo. Pero no sabemos cuáles serán las coyunturas aquí, a pesar de que miembros del Tribunal Constitucional han expresado algunas cosas tras bastidores. Otros lo han hecho públicamente como Philpox, como tú planteas, y otros lo han hecho también tras bastidores. Y a nosotros, particularmente a mí, una persona, una señora vinculada al gobierno, me manifestó de que a partir del día 9 de este mes de diciembre se comenzaban a crear las condiciones para el trabajo que hay que hacer ya directamente con los senadores y con los diputados fundamentalmente, que no pertenecen a la bancada, y se están haciendo negociaciones para que eso comience a motorizarse. 4 del Tribunal Constitucional, el trabajo que se está haciendo en la Cámara de Diputados. Y este precedente y todo aquello que pueda surgir, que el grupo danilista vaya creando, puede dar al traste precisamente con que sucumban muchos proyectos, no solamente de lo interno del PLD, sino también de otros partidos que estaban pendientes de otra cosa. Pendiente a que sí, como Danilo no, vamos a ver entonces con quién nos agrupamos. Entonces la suerte está echada. Así es. Señores, gracias. Buenos días. Hasta mañana nosotros volveremos a estar con todos ustedes por aquí por Teleimpacto, si Dios así lo permite, y los ejecutivos del canal, como también sectores
del gobierno que no están de acuerdo con nuestras opiniones, pero nosotros seguimos haciendo uso de este ejercicio y derecho democrático. Hasta mañana. Buenos días.